mientras que la gradual, porcentaje de respuesta individual. ¿Ya? Entonces, la primera me va a servir para medir intensidad de respuesta, por ejemplo, mientras que la segunda es una frecuencia del efecto en poblaciones, en cantidades. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? Sí, una pregunta, sí. Dime. ¿Dijeron sí? No. ¿No hay preguntas? Escuché sí. Yo estoy sumado, perfecto. Ahí está. Vamos a ver cada una de ellas. La respuesta gradual. ¿Correcto? Acá justamente vamos a ver. En la respuesta gradual tenemos lo que es la relación entre la dosis y la intensidad del efecto generado. Da una curva circular que se divide en tres componentes. El efecto máximo, que sería ahora conocido por nosotros como eficacia, ¿no es cierto? La eficacia es lo que más, el mayor efecto. Y ese está relacionado con la parte más alta de la curva, de esta curva es itálica, la parte más alta es la que te da la eficacia. La porción lineal de la curva, 20-80, esta es la que está paradita, acá tiene la parte de arriba, que es eficacia, y acá tiene la que está ascendiendo, ¿correcto? Esta es la porción 20-80 del efecto, o sea, ahí ese está yendo entre el 20 y el 80% del efecto. Se supone que cuando llego a la meseta arriba, ya estoy casi al 100% del efecto. Y se supone que tenemos una dosis efectiva 50, que es la dosis que se requiere el efecto del 50% máximo, ¿no? Acá es la gradual para el 50 de ese paciente. Es la dosis que yo necesito para a ella generar el 50% del efecto máximo, a ella, ¿correcto? Es la DE50 de ella, ¿correcto? ¿Me entienden? 50% de la cantidad de fármacos que yo necesito para generar el 50% del efecto máximo. La cantidad de fármacos que yo necesito para el 50% del efecto máximo. Ese es el D50 gradual. Y acá puedo ver potencia. Es la dosis requerida para producir un determinado efecto. La cantidad de fármacos necesaria para producir la mitad de la mitad de la respuesta máxima, el D50. Entonces, si tú tienes dos fármacos, ¿correcto? ¿Cuál será el más potente? Si tú hablas de la DE50, el que tenga más D50 o el que tenga menos D50 para llegar al efecto máximo. Menos. El que tenga menos. Cuanto menos D50 tengo, más potente voy a ser, pero no necesariamente más eficaz. ¿Correcto? ¿Ya? Acuérdense que la eficacia tiene que ver con la altura, la meseta arriba. La eficacia es el efecto máximo que se va a producir por un fármaco. Depende del número complejo fármaco-receptor y de la eficiencia del receptor. ¿Ya? Cuanto más fármaco-receptor, lógicamente vas a generar un poco más de lo que también sería potencia, pero también de eso va a depender el efecto máximo. Hasta que todos los receptores estén copados, en el cual tú le vas a seguir administrando fármaco y seguirá subiendo la eficacia, no. Habitualmente no debería subir. Siempre digo habitualmente porque en medicina no hay nada 100%. Vamos a ver que hay fármacos, bueno, de tanto no son fármacos, en realidad drogas, que tú le sigues dando y sigue hasta que te deprime y te mata. Y lógicamente si te mató, ya no vas a poder. Le puedes dar más dosis, pero va a haber más efecto, ya estás muerto. ¿Correcto? Entonces tengan cuidado. Hay drogas en las cuales yo le puedo seguir dando y el efecto va a seguir subiendo, la eficacia va a seguir subiendo hasta que te mata. Y ahí terminó. Ya más no se puede dar lógicamente, ¿no? Pero hay otros en los cuales yo llego, yo hago meseta y ahí me quedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya copé todos los receptores y ya no puedo generar más efecto. No te voy a matar, en pocas palabras. Este es lo que vemos acá, justamente las curvas. De esta curvita, ¿ya? Ahí está la D100, el efecto máximo 100. Vemos la D50, ¿no es cierto? Y también vemos lo que sería relacionado con el efecto del logaritmo, de la concentración del logaritmo. ¿Ya? El logaritmo de la concentración, perdón. Y acá vamos a ver curvas. Van a tener ustedes que valorar varias curvas. Cuando vean esta parte cinética, vamos a tener curvas que pueden ser así, el eje, ahí está el eje, ¿correcto? Y podríamos tener curvas de diferentes características. Por ejemplo, una curva arranca acá igualito y es así. Se supone que ahí está su eficacia. Y podríamos tener otra curva que arranca ahí. Lógicamente la eficacia es diferente, ¿no es cierto? Pero también, ¿qué cosa es diferente? Si ustedes se dan cuenta y yo empiezo a jugar con esta curva roja, yo empiezo a decir, mira, con esta dosis yo produzco un efecto de este tipo, X. Pero si yo modifico un poquito la dosis,
el efecto es mucho más grande, ¿no? Sí. Pequeñas variaciones de dosis generan grandes variaciones de efecto. A diferencia de la otra, ¿no? Si yo agarro la otra, vamos a usar la misma. Si yo agarro la misma dosis, ¿no es cierto? Este genera su efecto. Yo le aumento un poco más el efecto. Mira, ¿cuánto más? De acá hasta acá le voy a aumentar. Mira la variación de efecto, ¿no? Grandes variaciones de concentraciones o de dosis, si lo quieres ver también, el logaritmo de la dosis, no te va a generar grandes variaciones en el efecto. ¿Qué fármaco sería el más seguro? La curva azul. La curva azul te da un rango terapéutico mayor que el de la curva roja. El de la curva roja puede ser un fármaco tóxico. Por ejemplo, los anestésicos generales tienen curva roja, la digoxina tiene curva roja, los antibióticos tienen curva azul. ¿Ya? No es que sea así la curva, ¿eh? Después dicen, el doctor dijo que era así. No, no es que sea así. Es muy parecida que sea así, es muy probable que sea así. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es para que entiendan eso. ¿Eso cómo se terminó también? Eso es lo que le llaman también. Ustedes se acuerdan un poquito de. Vamos a agarrar. ¿Se acuerdan un poquito de geometría? ¿Sí? ¿Qué es la tangente de una curva? El punto en el que... No, una línea que corta un punto de... Es la línea recta que corta por lo menos exactamente en un punto a la curva. ¿Correcto? Sí. ¿Ya? Imaginemos que yo le lanzo acá a este un tangente. Y a este también le lanzo un tangente. Eso se supone que yo lo voy a tener que prolongar con lo que sería el eje Y, el eje X, perdón. Y acá tendría que prolongarle el X y acá tendría que prolongarle el X. Es decir, exactamente donde corta a la curva, en ese punto yo tendría que prolongar el eje X. Y acá se forma el ángulo. Acá alfa si quieres, y acá B. ¿Qué ángulo es más agudo? B, ¿no es cierto? El ángulo beta es más agudo, más cerrado, mientras que el ángulo alfa es más obtuso, más abierto. Es decir, también acá te hablan, cuando el ángulo bajo la curva es agudo, el fármaco es más seguro. Cuando el ángulo bajo la curva es obtuso o es más grande, el fármaco es más tóxico o tiene mayor o menor rango terapéutico. Es lo mismo. El alfa tiene más rango terapéutico. El beta tiene más rango terapéutico. El alfa tiene menos rango terapéutico. O la curva roja es más segura y la curva, es menos segura y la curva azul es más segura. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me han entendido eso? Muy bien. Entonces, eso es básicamente se saca de esta curva que acabamos de ver, se saca eso. Por eso es importante que veamos la curva. De ahí podemos ver lo que va a venir, que sería lo que es eficacia y potencia. Ahí es lo que te expresan es eso, ¿no es cierto? Mira, un fármaco con D50 menos es más potente, ya lo habíamos visto, no necesariamente más eficaz. La pendiente elevada indica que los cambios pequeños en concentración hay grandes cambios en respuesta, y lo contrario con la pendiente baja. Era lo que se acaba de explicar en el dispositivo, ¿no es cierto? Que era en la tangente bajo la curva también, para que lo entiendan. Entonces, la pendiente elevada, la dosis terapéutica, está cercana a la dosis tóxica, estrecho margen terapéutico. Este de acá, que tiene la pendiente más paradita, es más tóxico. Hay proximidad entre la dosis letal, acuérdate, ¿cuál es el rango terapéutico? Ya lo sabemos. Entre la dosis mínima efectiva y la dosis máxima tolerada. No, la letal no, entre la dosis tóxica. No puedo llegar a la tóxica, mucho menos a la letal que está más arriba, ¿no es cierto? Debería estar por debajo de la tóxica. Bien. Si me han entendido, entonces, acá podríamos jugar con esto, ¿no es cierto? Ya acá solamente para ver, todavía no es eficacia y potencia, pero a ver, potencia relativa, eficacia relativa, ¿no es cierto? Ven dos fármacos. Si nos vemos en la eficacia es más fácil, ¿no? Cuanto más alejado esté el eje base, el eje X, más eficaz. Cuanto esté más cerca, menos eficaz. ¿Qué fármaco es más eficaz? Y en potencia, cuando nosotros vemos es por la proximidad al eje Y. El que esté más próximo, la E o la D50, es el más potente. Acá está el eje Y y vemos, hay un fármaco X y hay un fármaco Y. Los dos tienen la misma eficacia, ¿sí?
pero no tienen la misma potencia. Los dos llegan a lo mismo, pero el que lo hace con más, el que es más potente sería el fármaco X. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, acuérdense que esa es una curva semi-logarítmica, ¿ya? Igual acá, si tú quieres comparar acá, ya hablando, ¿qué podríamos decir? En eficacia, en potencia, ¿te podría decir algo? ¿Cuál es el más potente? El 1. Acuérdate, a ver, acuérdense que cuando comparas potencia, tú comparas la potencia del fármaco individual, no lo comparas hacia arriba, no con el otro fármaco. O sea, el 50%, yo puedo ponerte como efecto arriba, como porcentaje de respuesta, disminución de la temperatura, ¿no? Ya. Entonces, si yo no llego hasta mi eficacia máxima, pero mi potencia, mi D50, hace que yo llegue más rápido con menos dosis a lo que yo hago, yo soy más potente. ¿Correcto? No soy más eficaz, pero sí soy más potente. ¿Me entiende? Acuérdense, la potencia y la eficacia no necesariamente van de la mano, van unidos. Depende de lo que te pregunten en el examen. Si vamos a examen. ¿Ya? Si yo te pregunto, ¿los tres fármacos hacen lo mismo y tienen el mismo receptor? Ahí te estoy cantando. Pero si te digo, evalúa curva por curva porque son fármacos diferentes y los tres trabajan sobre la regulación de la temperatura, la regulación de presión, no sé, lo que quieras, entonces tú tendrías que ver números. Acá no te pongo números, ¿no? Como para ver, ¿ya? Pero si yo lo veo así a grandes rasgos, yo te diría, primero, en cuanto a eficacia, aparentemente 1 y 2 son más eficaces. Nada más, ¿correcto? Si yo quisiera ver potencia, tendría que tener el 50%, pero también el valor. Yo tendría que mandar acá, de la curva verde, pongo el punto medio, y ahí tendría que ver hacia abajo cuánto tiene de dosis. Si esa dosis es menor que la dosis de la roja y del azul, es más potente. No es más eficaz, sí, es más potente. ¿Correcto? Porque llega al 50% de su efecto, de su eficacia. Dime. Doctor, entonces, para poder sacar la potencia necesitamos el D50 del fármaco. Sí, tendríamos el D50, el número. Y para comparar necesitamos los números. Exacto. Dosis dependiente. ¿Ya? ¿Entendido? Ahora, podríamos trabajar también efectos con fármacos iguales o fármacos diferentes en mecanismo de acción, pero, o sea, en efecto, perdón, pero en diferente mecanismo de acción. Ahorita lo vamos a ver, tranquilos. No se desesperen. Respiren hondo, boten el chanchito. Estamos avanzando pasito a pasito, como decía, no lento a lento. Ahí está. Ya, potencia, eficacia. Ya, 1 y 2 igual de eficacia, pero no sé, podría ser uno más potente porque aparentemente le están poniendo un D50 el uno acá, la D50 el 2 acá y la otra acá. Si lo quiero comparar así, sí, podría ser, pero no necesariamente es así. Correcto, depende de lo que yo te pregunte. Si yo te digo, analiza y ahí están los valores, bueno, Sí, y acá es el 0, acá el 10, este está más cerca, ¿no es cierto? Sí, el 1 es más potente. Correcto, ¿me entendieron? Ya. No necesariamente potencia y eficacia tienen que estar pegados. ¿Ya? Si yo no te digo nada de números, si te digo asume, esta es la respuesta. ¿Ya? Pero si yo te digo no, yo quiero que veas solamente relacionada y te pongo acá, este tiene, olvídate los números, acá yo te digo acá tiene 5, acá tiene 10, acá tiene 15. Le dé 50. El que tiene 5 es el verde, ese sería el más potente. ¿Ya? ¿Entendido ahora sí? Sí. Ya, perfecto. Seguimos. Esta es la curva cuantal que les decía, y es ahí donde sale justamente lo que habíamos conversado. La de dosis efectiva, eficaz media, que es el que produce el 50% de la población ya le produce efecto. Tengo la dosis tóxica media, la dosis letal media, todo eso de T, de N, de 50, ¿cierto? Y tengo lo que sería el índice terapéutico. Ya lo hemos conversado entre qué y qué está. Y también lo que sería el rango terapéutico, que sería entre la D50 y la DT50, dosis tóxica 50. Lógicamente yo no puedo pasar la DT50, porque ya te intoxico. ¿Ya? Tampoco puedo estar debajo de la D50, ¿no? Porque la dosis efectiva es 50, si estoy por debajo no te voy a hacer efecto. Ahora, ¿será 100% eso seguro? O sea, ¿será que yo tengo que darte siempre por encima la DE50? ¿El fármaco? No. Acuérdate que esas respuestas son individualizadas. Esas son estadísticas, porcentaje. Al 50% con esa dosis ya llegué. ¿Correcto?
¿ya? Pero puede haber algunos que ya avanzaron más, entonces requieren menos dosis. Eso es individualizado, la respuesta es individualizada. Si de acá, por ejemplo, y voy a usar benzodiazepinas, ninguno usamos benzodiazepinas, mi D50 sí la voy a encontrar rapidísimo con ustedes. Pero si yo tengo que 5 o 6 de ustedes son adictos a las diazepinas, a las benzodiazepinas, a ellos, con ese 50% que yo hice efecto en el resto, ¿le llegaría a hacer efecto? No, ellos van a requerir más de 50. Es diferente, ¿te das cuenta? Es por un mecanismo ya de farmacodependencia, pero van a ver hoy día, se pone en la práctica. Bien, ¿hasta ahí dudas, preguntas? Se tienen los dos tipos de curva. Una que es acá, es la poblacional, la anterior que hemos visto era la gradual. Una me sirve para respuesta individual, que era la anterior, y esta para respuesta poblacional, todo. Y esta poblacional es que me da los de la D50, la de dosis letal, la dosis tóxica, ¿correcto? Mientras que la otra yo podría trabajar con dosis efectivas y dosis D50 también, pero individuales, de ella. Para ella, para el 50% de ella, yo necesito la dosis de ella. Pero de todos ustedes puede ser que sea igual o puede ser que sea diferente, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces empezamos con lo que sería justamente el tema de la clase. Vamos a ver lo que es justamente potencia y eficacia. Y ahí vienen los dos términos que estábamos conversando, que les pregunté hoy día, ¿no? La selectividad relacionada con la especificidad. La especificidad parece que es lo mismo, ¿no? Selectividad y especificidad sería lo mismo. ¿Ah? Va relacionado, sí, pero es lo mismo. No podría ser lo mismo porque si no por las puras hay dos palabras, nunca van a haber dos palabras pero lo mismo. Correcto, o sea, la selectividad lo definieron ahorita ustedes clarito. ¿Quién lo dijo? El fármaco para un receptor. Y al revés, la especificidad es la capacidad que tiene el receptor para un ligando específico. Van de la mano, sí, como se relacionan, pues tienen que relacionarse, ¿no? Pero no es lo mismo. La especificidad depende del receptor y la selectividad depende del fármaco. O ligando, si quieren, ¿no? Ligando farmacológico o fisiológico, si lo quieren ver. La afinidad está relacionada con la capacidad de unirme al receptor. ¿Se acuerdan? ¿No? Y para eso tendría que ser lo que les comenté del examen hoy día, ¿no? Para que los adrenérgicos se pegan al receptor adrenérgico, que tienen que tener el grupo catecol. Si no tienen grupo catecol, no va a haber, ¿qué cosa? Afinidad. Y lógicamente, cuanto más fármaco se pegue a ese receptor, el efecto va a ser mayor, relacionado entonces con la potencia. Lógicamente que eso no basta para hacer el efecto, ¿no? ¿Qué más falta para hacer el efecto? Que haga el trabajo, que chambee, ¿no? O sea, me uno al receptor y puedo hacer que haga o no haga. Si hago actividad intrínseca, o sea, si hago desencadeno mecanismo de acción molecular, estamos hablando de receptores moleculares, voy a llegar a mi máxima eficacia. ¿Correcto? ¿Ya? El efecto, la eficacia es el efecto finalmente, lo que yo quiero hacer, que era justamente el efecto terapéutico que ustedes quieren generar. ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Estamos? Muy bien. Para entender esto, vamos a usar este gráfico de acá. Eficacia relacionado con la afinidad, como habíamos visto. No, perdón, la potencia con la afinidad y la eficacia con la actividad intrínseca, como habíamos visto. ¿Cierto? Vamos a dedicarnos, olvídense de lo que dice potencia y vamos a dedicarnos a eficacia. Eficacia dice es la medida de la magnitud del efecto farmacológico. Y vamos a comparar en eficacia dos fármacos, dos curvas en realidad. Correcto. Vamos a hablar del efecto diurético que tienen estos dos fármacos. Todavía esto no les interesa. Esta es parte que vamos a ir aprendiendo con el nivel renal, pero por ejemplo, la furosemida es un diurético que se llama diurético de asa, porque actúa en el asa ascendente ese Henle, bloqueando el importador sodio-potasio 2-cloro. ¿Ya? Y como el asa de Henle más o menos tiene que ver con la reabsorción de un 15% de volumen de agua, está trabajando un 15% de bastante volumen, es un diurético de alto TEC. ¿Ya? O sea, si yo te pongo furosemida, te voy a orinar todo el día si quieres. ¿Correcto? Hasta que te deshidrates inclusive y te traen trastornos electrolíticos. La hidroclorotiazida también es un diurético, ¿ya? Pero este diurético actúa un poquito más allá, actúa en el tubo contorneado distal, bloqueando el importador sodio-cloro, ¿ya? Y como el tubo contorneado proximal tiene que ver con los últimos toques del volumen de orina, en realidad va a manejar poco, pero va a manejar volumen, ¿correcto?
Entonces te das cuenta que los dos tienen el mismo efecto, los dos tienen efecto diurético, arriba, el efecto diurético. Pero como les he conversado, definitivamente no lo hacen de la misma forma. Uno lo hace en el asa ascendente y otro lo hace en el tubo contorsional distal. Uno bloquea un importador sodio potasio 2 cloro, mientras que el otro bloquea el importador sodio cloro. Entonces, pero al efecto final es diurético. ¿Correcto? Y ahí es justamente lo que viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál será el más eficaz? Hay tres líneas, pero vamos a usar dos nada más, la A y la C. La A, correcto, esta primera de acá, y la C, esta de acá, la que está bajita. Las dos arrancan más o menos en la misma concentración porque tienen más o menos muy cercanos la dosis, ¿no? 40 miligramos para arriba, 25 miligramos para el de abajo, para electroproteína. Y con esa misma cantidad de fármaco, vemos que A llega al 90% del efecto diurético, mientras que B, que es la C, que es la hidroperoxidasa, llega solamente al 60% del efecto. Entonces, si yo te pregunto cuál es más eficaz, definitivamente la furosemida es más eficaz. Casi con las mismas dosis llegan a diferentes efectos finales, ¿no es cierto? A diferentes eficacias, siendo más eficaz la furosemida comparativamente con la hidroperoxidasa. ¿Los dos son diuréticos? Sí, pero los dos no tienen la misma eficacia. ¿Entendido? Creo que ahí no hay problema. Entonces, la eficacia, si yo quiero ver cuál es menos eficaz, la eficacia disminuye conforme está más pegado al eje X. O aumenta conforme esté más lejos del eje X, si lo quieres ver, ¿no es cierto? O sea, pero la eficacia te dice que disminuye conforme va pegándose más a lo que sería el eje de la C. Ahí está justamente, ¿no? Lo que le decía, ¿no? La dosis y la otra también está ahí con su porcentaje, ¿no es cierto? Para ver lo que sería la potencia, vamos a ver la segunda, la potencia es la medida de la cantidad de fármaco necesario para producir el efecto máximo, ¿correcto? ¿Ya? En realidad acá todavía no estoy definiendo potencia, porque la potencia tiene que ver con la D50, pero para que ustedes se den una idea cómo llegar a esa definición es esta. Igual, lo que vamos a ver es justamente la potencia de dos fármacos, pero son dos fármacos de la misma familia, que hacen lo mismo. Acá, ¿te das cuenta? En el anterior, los dos eran diuréticos, pero diferentes mecanismos. En este caso, los dos son antihipertensivos de la misma familia. Hacen exactamente lo mismo. Los dos son IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Hacen lo mismo. Y entonces lo que yo quiero comparar en ellos es cuál es más potente. Y para ver eso, yo doy 10 miligramos de enalapril, menos, ¿no? En comparación con los 25 miligramos de captopril. Ahí que estoy comparando. Estaba comparando igual que en el anterior, estaba comparando hasta dónde llega, ¿no? Y me importó un poco la dosis, bueno, relativamente, pero acá sí, porque acá yo veo, quiero saber si 10 miligramos de enalapril son igual que 25 miligramos de captopril, en pocas palabras, ¿quieres comparar eso? ¿No? Y entonces cuando tú administras eso, tú vas a ver que cuando das eso, ahí está, vamos a ver A y B ahora, ¿correcto? Si tú ves los 10 miligramos de captopril que arranca acá, ¿correcto? Es lo que va a poder, cuando tú vayas avanzando, tu D50 va a estar por acá, pero acá solamente son 10 miligramos, todavía no estoy hablando de 50. En cambio, si tú ves los 25, llegan hasta el efecto máximo, los 25 está más allá. La cantidad que necesito para producir el mismo efecto hipotensor es mayor. Lo cual me hace que el más potente, solamente con la dosis ahorita que estoy administrando, sea. No he visto acá el D50. Acá solamente te estoy diciendo, oye, para llegar acá, los dos llegan, ¿no es cierto? Pero para llegar acá, el enalapril usa 10 y este usa 25. Entonces, por lógica, el que tiene menos dosis va a ser el más potente, porque llevo la misma, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Entendido? Ya. Esa es otra forma como se puede ver la lo que sería eficacia y potencia. Entonces, ahora sí, tanto la afinidad como la eficacia están determinados por las propiedades físico-químicas de la droga. Ambos dependen de las características físicas y químicas, están relacionadas totalmente. Las características estructurales químicas determinan la eficacia o actividad intrínseca, son diferentes a las que determinan la afinidad del receptor. ¿Se acuerdan? O sea, para que yo me una,
tengo una característica química y para que haga efecto actividad intrínseca tengo otra característica química. Un fármaco puede tener afinidad pero carecer de actividad intrínseca. ¿Es posible eso? Por ejemplo, la atropina. La atropina se une al receptor colinérgico y hace algo, no tiene actividad intrínseca. Pero tiene afinidad, sí, pero no actividad intrínseca. Si se logra la unión con el receptor, pero no genera un estímulo fisiológico, se dice que el fármaco posee afinidad, pero no intrínseca. Para que vean ustedes justamente lo que les mencionaba, vean ahí. Otra vez estoy presentando aquí. Es ahí ese hexágono con dos alcoholes, es el grupo categórico. Cuando a eso le añades una amina, que es la parte superior, estás hablando de una catecol, una amina, ¿correcto? Ya, en este caso justamente estás hablando ahí de lo que sería, si es una amina primaria, estás hablando de qué, adrenalina o noradrenalina. Noradrenalina. Entonces, para que se una, esa es la numeración, si no les interesa, olvídense, para que se una, ustedes necesitan para la afinidad lo que está en azulito, o bueno, en moradito, es el grupo catecol, ¿correcto? Pero para que haga actividad intrínseca necesitan lo que sería la amina. Eso es lo que te están diciendo acá. ¿Ya? ¿Estamos? Perfecto, seguimos avanzando. Muy bien. Ahora, potencia de vida, seguimos. La intensidad del efecto farmacológico se relaciona con qué? Con el número de receptores ocupados por la droga. Ya lo sabemos, ¿no? Más receptores, más intensidad. Menos receptores ocupados, menos intensidad. Cuando el número de receptores ocupados aumenta, la intensidad de la respuesta también es mayor. Lógico. Generalmente cuando la ocupación alcanza del 1 al 5% de los receptores ya se determina respuesta celular. O sea, para tener respuesta celular en las células, en los receptores de cada célula, yo necesito solo la ocupación del 1 al 5%. Por eso es que no necesitas tanto fármaco libre. ¿Te has dado cuenta? ¿Cuántos principios activos? Hay muchos fármacos que son una proteína y ese fármaco de una proteína no te sirve porque la proteína no tiene efecto. El libre, que puede ser, dependiendo de la afinidad fármaco-proteína transportadora, es el que se va a dar efecto. Pero yo de eso solo necesito la unión de 1 al 5% para empezar el efecto. ¿Ya? Ahí para que vean también que si tú le das mucho, vas a pasar de ese 5, vas a pasar al 20, al 30, al 40, al 50, al 100% y el efecto puede llegar a ser tóxico. Otro factor que modifica la intensidad de efecto es la cinética de recambio de los receptores. ¿A qué se refiere eso? Los receptores tienen tiempo de vida media primero. O sea, se producen y se destruyen. Primero. Segundo, son estructuras vivas. O sea, no es que tengan corazón, no, pero son estructuras que tienen una actividad. Y esas estructuras tienden a modificarse de acuerdo a la cantidad de receptores. Hacen lo que le llaman la regulación hacia arriba, el up regulation, o hacia abajo, el down regulation. ¿Y eso de qué depende? Si yo tengo mucho ligando fisiológico, como mecanismo de defensa del cuerpo, se van a esconder los receptores. ¿Correcto? Eso es lo clásico que pasa, por ejemplo, con los fármacos inhibidores de recaptación de serotonina. Cuando tú das este fármaco antidepresivo inhibidor de recaptación de serotonina, ¿qué es lo que pasa? Que justamente en placa vas a tener cantidad de serotonina inmensa. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Dicen, mucha serotonina, va a haber mucho efecto. Escondo sus receptores. Por más que tenga serotonina, ¿el efecto antidepresivo se va a presentar del fármaco? No, porque están modificados hacia abajo los receptores. Y eso va a demorar de repente días o semanas a veces para que haga efecto farmacológico recién el antidepresivo, ¿te das cuenta? O sea, es todo un tema. Eso es por esta modificación. ¿Ya? Era lo que decía, la ubicación de los sitios celulares, la regulación y destrucción. Este es lo que es el tema de la llave receptor, o sea, son específicos y son selectivos. Ya dijimos selectividad por la llave, en este caso por el ligando, y especificidad por el receptor. Los dos tienen que ir de la mano. Ahora sí, si jugamos eficacia, ahí está lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Mira, A, B, C y D. La más baja eficacia, la línea verde. La más alta eficacia, lo que sería A, la línea roja, ¿no es cierto? Entonces la eficacia se va incrementando conforme te vas alejando del eje de la X hacia la parte superior. ¿Ya?
Y ahí está también la D50. Si tú te das cuenta, la D50 en todos es igual. ¿Ya? Es la D50 para cada curva. La D50 para este efecto es acá, la D50 para pero todos están en el mismo rango. ¿Ya? Entonces ahí yo solo estoy comparando eficacia. ¿Podría definir potencia? No, porque la D50 de todos es igual, individualizada para cada curva. ¿Ya? Yo no podría decir que uno es más potente que el otro, pero sí que uno es más eficaz que el otro. En lo referente a la potencia se va al revés. Si tú te das cuenta, las DE50 están acá abajo y son diferentes, ¿no? Y empieza a ir con la línea roja hasta la línea verde, ¿no es cierto? Donde tú vas a ver que la D50 va aumentando. Y si la D50 va aumentando, quiere decir que son cada vez menos potentes. Por eso es que la potencia se va incrementando hacia la proximidad del eje de las... Bien. ¿Todos tienen la misma eficacia o no? Sí. Sí. ¿Podría comparar eficacia? No, solo comparo potencia. Acá lo que estamos jugando es un poquito con lo que hicimos interacciones. Ahora estamos usando eficacia y potencia para interacción. Vamos a dedicarnos al primero, a la inhibición competitiva. ¿Cuándo era un mecanismo competitivo? Cuando buscaba por el receptor, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso era dosis dependiente también. Tú acá ves el isoprotenerol. El isoprotenerol es un agonista beta-adrenérgico, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, cuando yo administro isoprotenerol a mi paciente, si tú te das cuenta, llego a la eficacia máxima con esta D50 de isoprotenerol. Pero llego, ¿correcto? Pero si yo quiero modificar el efecto farmacológico, lo que yo podría hacer es agregarle el propranolol. El propranolol es un bloqueador no selectivo beta. Beta 1, beta 2, pero bloquea el beta también. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes se dan cuenta, si yo administraría esto, se supone que debería bajar la eficacia, porque sería antagonista, ¿no? Mientras que este está aumentando la frecuencia cardíaca, el propranolol la está bajando el piso, la está disminuyendo, entonces debería disminuir cuando yo los administro conjuntamente. Pero si yo quiero llegar a la misma eficacia, ¿qué tendría que ir haciendo? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos modificando lo que sería en esta curva de acá que tiene isoprotenolol más propranolol? ¿No? Ya voy modificando mi E50, se hace menos potente, pero yo quiero llegar a la misma eficacia. Y si le agrego 2 veces propranolol, o sea, tienes propranolol, isoprotenolol más 2 veces la concentración de propranolol, Necesita más. mucho más necesita, ¿correcto? Entonces, eso quiere decir ¿por qué? Porque el mecanismo de unión entre el receptor adrenérgico, el isoprotenolol y el propranolol es una unión no covalente, ¿correcto? Por eso es que se va a ir modificando dependiendo de lo que yo le voy administrando de propranolol, ¿correcto? Porque va a ir sacando, entonces yo tengo que ir aumentando, voy sacando y tengo que ir aumentando de el otro para generar el mismo efecto. En el otro, por ejemplo, lo que estás viendo también es la inyección no competitiva, y ahí tú lo que estás viendo es lo que es la norepinefrina, que es el agonista fisiológico, con lo que sería un medicamento que es la fenoxibenzamida. Este tiene una unión al receptor que es covalente, o sea, se une con un enlace más estable, covalente, no reversible. ¿Ya? Entonces tú te das cuenta ahí que solita, la norepinefrina, solita, ¿no? Llega hasta arriba, eficacia. Pero si le doy ya con fenoxibenzamida, como es un enlace covalente, por más que yo aumente dosis de norepinefrina, no va a aumentar la eficacia. ¿Te das cuenta? La eficacia no puede aumentar. Yo la aumentaría, si le doy millón y medio, no va a aumentar. Y sigo bajando si le doy más fenoxibenzamida. Porque este está ocupando, está sacando incluso a lo que sería a la noradrenalina de su receptor y lo ocupa permanentemente. Entonces, si yo sigo aumentando noradrenalina, ¿va a haber efecto? ¿Va a mejorar eficacia? No va a mejorar eficacia. ¿Ya? Entonces, ese es otro tipo y ahí ya están viendo en competición. Otra muestra que nosotros tenemos de esta interacción es esta que ustedes pueden ver acá, que está relacionada con lo que es la condición del receptor. El receptor en su estado normal, fisiológico, puede estar activo o puede estar inactivo. Entonces, si el fármaco como tal se une más a lo que sería el receptor activo, que lo ven ahí hacia la flechita RA,
LRORA, este es el receptor activo, entonces el efecto va a ser máximo, la curva azul, es un agonista total. Si el ligando fisiológico, el ligando se une 50% o un poco 75% al receptor activo y 25% al receptor inactivo, ¿sería igual que el anterior? No, ese va a ser el agonista parcial, porque ya no llego al 100% de mi eficacia. Ya estoy acá, ¿por qué? Porque mucho fármaco se ha ido al receptor inactivo. Y si yo estoy 50-50 hacia los dos, correcto, estoy 50 al inactivo, 50 al activo, entonces mi eficacia ya va a ser neutra. Por eso le llaman el antagonista, ya arrancaría el antagonista, ya no subo, ya no hago efecto. Por el contrario, si yo me uno 75% al inactivo y a 25 al activo, lógicamente la respuesta va a ser mucho menor y con eso estaría generando cada vez menos efecto. Es más, como me estoy pegando más al inactivo, generaría lo que le llaman un antagonista inverso parcial, y el que se une totalmente acá ya no hace nada de efecto totalmente, nada acá, inverso. Es más, vale el efecto contrario, sería el antagonista inverso, ¿no? El antagonista parcial. Bien, ¿tienen preguntas? El agonista inverso. ¿Preguntas, dudas? Empezamos a jugar. Esta es rápida. Eficacia y potencia nada más. Eficacia, potencia para este lado. ¿No? Y eficacia para el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? El que está más abajo en el otro lado, menos eficaz. El que está más arriba, más eficaz. En este lado, el que está más pegado al libro, es más potente. El que está más pegado es menos potente. Igual acá. Seguimos poniendo por lo mismo, eficacia y potencia. ¿Ya? Acá podríamos buscar, mira, acá estamos arrancando igual, eficacia igualita, A y B. Y allá podríamos buscar potencia, porque los dos llegan a la misma eficacia. Acá, los dos tienen la misma eficacia. Pero potente la... ¿Cuál es más potente? El azul. Sí. No me acuerdo por letras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Y estos son fármacos. ¿Cuál es el más eficaz? El morado y el... Hay dos eficaces, ¿no? Sí, el morado y el... La rosuvastatina y la atorvastatina son más eficaces que la simvastatina y la pravastatina. ¿Correcto? ¿Ya? Pero si yo te digo, olvídate de la línea horizontal y solo compara rectas, curvas, ¿cuál sería el más potente? El que llega, o sea, si todos los pongo acá, si todos los pones acá, todos acá la misma línea. ¿Cuál es el que llega al 50% más rápido? ¿Una es 50 más rápida? El pravastatin. La pravastatina podría ser uno de El ellos. pravastatin, ¿no? Porque es muy chiquito. ¿Ya? Sí. Pero acuérdate que si yo lo pongo así tal cual el cuadro, digo, serían los dos. Serían los dos acá. Sí. Si yo te digo pega las curvas, El pravastatin. ¿correcto? Sí. ¿Entendido? Sí. Ya. En realidad los mejores son atorvastatina y rosuvastatina. Una pregunta. Escucho. O sea, Entonces, ¿en esta misma? no, en el anterior. O sea, digamos que en el examen viene así sin. Yo les voy a decir. Yo les voy a decir. ¿Ya? Porque el examen práctico se lo tomo yo. Por eso es que los estoy formando como yo les voy a preguntar. Después no me enseñó. No, sí te enseñé. Ahora que no me has entendido, dices, ¿me he entendido? Sí. En el teórico no te van a preguntar esto. O sea, ahí no hay forma que te pregunten eso. Tranquilo. Este de acá es igual. Incremento de lo que sería Eficacia números. sí. Acá sí tengo números. Correcto, acá sí tengo números. Y ahí sí podrías comparar La potencia. potencia y eficacia. El más eficaz, en el orden sería C, B, A, D, en eficacia, ¿no es cierto? Y en potencia tendrías que ver. Ahí tendríamos que jugar. ¿Se acuerdan cómo juega el logaritmo? ¿Qué significa? Logaritmo inverso. 10 a la menos 10, 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, 10 a la menos 6. ¿Qué significa eso? Porque es logaritmo de 2. Ajá. Está 1 sobre el número, ¿no? Ajá. ¿Ya? Y eso sería la cantidad. O sea, mientras más que va a tener. grande, más pequeño. ¿Ya entendieron? Sí. No se vayan a confundir, ese pajarero. Matemática no le puede Entonces ahí el más potente cuál sería. ¿Cuál es el más potente? La última, la B. Ajá. ¿Ya? Sí, al revés. Chicos, cuidado con los números, ¿ah? Sí. Matemática no es el Pero así no se verá. Después se enojan conmigo y me mal. Igual acá,
¿no? Y tú puedes trabajar los fármacos A y B igual eficacia, D más eficaz que C. Y si juegas con potencia, acá no tengo números, no te están relacionando números, tú podrías inferir lo que quieras. Si yo te digo, míralo ahí, sin números, ¿no? tú trabajas tal cual, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tú dirías, el D puede ser que sea más potente, no podría ser. Pero si yo te puedo poner números abajo, es otra cosa. Entonces, miren, tampoco me van a preguntar, si yo les presento eso, ¿cuál es la decisión? Oye, hay números, ¿para qué me preguntas? En el anterior hay números. ¿Ya? Entonces, ya vieron la diferencia, o sea, no necesariamente yo les tengo que decir. Okay. Si yo soy buena gente, les digo, si en ese día me peleé con mi señora, no les voy a decir. Este es lo que vimos de la morfina, por ejemplo, es esta rojita de acá. Tú vas aumentando la dosis, ¿y qué pasa con la morfina? El efecto de la morfina sigue aumentando, ¿no es cierto? Sí. Este es el ejemplo que te decía, ¿no? En el cual, por más que yo le dé más dosis, sigue aumentando el efecto hasta que te mata. Una vez que te mata, Ya no. ya Ya no hay que medir. ya para que le aumentas más, ya no hay razón. Pero tú puedes tener otro, por ejemplo, la bupromorfina, que es este de acá, que es un agonista parcial. Él viene y se une, y yo le puedo aumentar la dosis todo lo que quiera y siempre va a mantenerse en esa meseta. O sea, no te lleva los efectos tóxicos. Por eso es que ese se usa cuando tú quieres hacer un paciente te viene intoxicado por opioide, por morfina en este caso, ¿correcto? Primero tengo que apagarlo. ¿Cómo lo apago? Con naloxona. ¿La naloxona qué cosa hace? Antagoniza total. Está en cero. Llega, bloquea el receptor y no genera efecto, no hace eficacia. Correcto, ahí lo apago. Ese es el tratamiento agudo. Y para que no me haga abstinencia de inmediato, ¿qué le doy? La buprenorfina. La buprenorfina me sirve para la abstinencia aguda, o sea, que no me haga abstinencia en ese momento. ¿Entendido? O sea, si yo te quiero tratar ahorita, viene intoxicado el doctor, vas a tener una de esas bombas feas con morfina, entonces de inmediato, bueno, subía ABCD, todo lo que ustedes saben del manejo inmediato, y de inmediato es una naloxona. Una naloxona. Una vez que revertiste el cuadro de la morfina, del opioide fuerte, el cuadro opioide, que es característico, porque eso te lleva a depresión respiratoria, de inmediato lo vas a poner, ya el constricto ya está bien, su frecuencia respiratoria, carga todo cachete. Ahora sí que le tengo que poner la morfina para que empiece a hacerme ansiedad. Eso es lo que vamos a ver hoy día en la presentación que va a hacer uno de sus grupos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y para mantenerlo después, ya cuando lo mandes su casita al constrito, metador. Vete a tu casita porque ese te va a mantener y te desintoxica. ¿Ya? Ese es el manejo. Muy bien. Pero eso, ¿cómo lo hemos sacado? Con eficacia, con potencia, con todo eso lo podemos saber. Tareas. Así como hemos analizado todo, eso también lo van a analizar porque esa es la tarea de examen, ¿no? Se supone que eso va a entrar para el examen. Para el examen. Ya, si no lo buscas, ya. Ahí va a estar las pruebas, pero también vemos todos los opioides arriba, ven el fentanilo, que se usa en farmacología, en el fentanilo como analgésico, ¿no? Ven la hidromorfina, ven la morfina, la bupromorfina, como te decía, y ven al final abajito la naloxona. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver los efectos. Otra tarea. Ahí lo que están comparando, ¿qué cosa es? La disminución de intensidad del dolor con diferentes concentraciones de dosis de ibuprofeno. ¿Correcto? Tienes ibuprofeno 400, 200, 100, ya, 50 y el placebo. Y los están comparando justamente. Entonces, para eso sirven estas curvas de potencia y eficacia, para que tú veas cuál es la más adecuada, pero acuérdate que también acá tendríamos que ver, acá no están los tiempos de vida media, ya, pero acuérdate que cada tiempo de vida media, pero esto es en general. ¿Ya? En cuanto a lo que sería solo la disminución de intensidad del dolor. Uno más, igual, pero acá se están comparando ya diferentes analgésicos. Se comparan el placebo, te comparan la codeína, que es un opioide débil, te comparan el ácido salicílico, que es la aspirina, te comparan el ibuprofeno y te comparan aspirina-codeína en interacción. ¿Correcto? Para que tú compares ahí lo que sería, está en tiempo, tiempo y efecto, ¿cierto? La curva que nosotros veíamos acá en farmacología en los experimentos es estas curvas, estas cinéticas, ¿no? Donde tú ves el efecto que lo puedes medir a nivel de experimentación y comparas en el tiempo, el horizontal del tiempo. ¿No? Acá no ves concentración de dosis. O sea, acá es un solo poco efecto, difícil, pero se puede analizar igual como hemos analizado las otras. ¿Ya?
Una más. Subir esto. Igual. ¿Se acuerdan que los médicos se han hecho las curvas que estaban haciendo en lo que era cuando hicieron administración farmacocinética? Había unas curvas que también eran así, en serrucho. ¿No? Ah, ya, Otra sí, que sí, era sí. un serrucho más largo. Sí, sí, y otra sí. que era una línea. Eran tres Una curvas, así, una azul, una una así. roja y una negra. Sí. ¿Cierto? ¿Qué significaban esas curvas? ¿Gustaron? El tiempo, no sé si. La eficacia del fármaco en su tiempo de vida. En realidad, en esas curvas no están, esas son curvas más cinéticas que lo que te están diciendo, por ejemplo, ese que tiene la curva, empieza acá abajo y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y se mantiene en el tiempo, ese, por ejemplo, puede ser una administración en infusión endovenosa. O sea, yo te estoy manteniendo el fármaco constante, mantienes tu concentración. En cambio, la que sube y baja, ¿es por qué sube y baja? Porque te estoy dando cada cantidad. Si sube cada 12 horas, Sí, era para sube medir- y baja, te medir- estoy dando cada medir 12 la horas. administración. Si sube Medir y la baja cada administración. 24 horas, te estoy dando una vez al día. Porque regresas otra vez a tu pico. ¿Correcto? Esa es la diferencia. ¿Ya? Entre que yo te administre en bolo, dosis de mantenimiento o dosis de ataque, son diferentes cosas, ¿no? Una dosis es la dosis continua que te da la infusión continua, te